A lo largo de todos estos años, diversas disciplinas como la neurología, la antropología, la filosofía o las ciencias de la información colaboraron al éxito de la psicología cognitiva para analizar las influencias de estos procesos en procesamientos de información, en la conducta y en la adquisición del conocimiento. Finalmente, no fue hasta que en las últimas décadas del siglo XX las teorías sobre el desarrollo y el aprendizaje cognitivo sentaron las bases de una nueva forma de entender el pensamiento y la conducta humana. A mediados de los años 50, la psicología entra en una total revisión. Es momento de tomar nuevas decisiones a partir de pensar desde el hombre y para ello los estudios se centran en la mente. Surge así la idea de la teoría cognitiva, cuyos actores principales son los procesos cognitivos. Estas son operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Con esta base de datos, el cerebro la almacena y la analiza para tomar las decisiones correspondientes. Su influencia es la conducta, lo convierte en fundamentales para la adaptación al medio social y la supervivencia. Los procesos cognitivos básicos están vinculados unos a los otros, lo cual hace muy tedioso definirlos. La sensación y percepción son complementarias y se dan casi simultáneamente, mientras la sensación resulta de la activación de los receptores sensoriales y de nuestro sistema nervioso central, que se encarga de decodificar los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. La percepción, en cambio, es un proceso psicológico de integración en unidades significativas de determinados conjuntos de informaciones sensoriales. Por ejemplo, cuando apreciamos un bosque, podremos recibir un conjunto de sensaciones, colores verdes, diversos matices de amarillos, los claros, oscuros de su perspectiva, la formación caprichosa de la naturaleza, el olor de las flores o de la madera seca, el ruido de las aves o de la brisa del viento, el correr del agua, etc. En cambio, el proceso perceptivo es mucho más activo y complejo, ambiguo, si queremos concluir. Su apreciación psicológica conjuga múltiples datos que irán desde la detección, discriminación, identificación. Con ello, creará representaciones mentales. Así, podríamos decir que, mientras en el primer caso la persona capta pasivamente sensaciones, en el segundo la persona percibe activamente su entorno. La atención. Desde que somos pequeños, uno de nuestros aprendizajes más importantes tiene que ver con la discriminación de estímulos, es decir, aprender a centrar nuestra atención en aquellos factores relevantes para obviar los que no lo son. Es indudable la importancia de la atención como proceso selectivo en aspectos concretos de la información que se recibe, independientemente de si esta información es objetiva o subjetiva, y que discrimina otros elementos percibidos que no considera relevantes. En este complicado proceso, la atención permite monitorear nuestras interacciones con el ambiente, unir nuestro pasado, la memoria, a nuestro presente, las sensaciones, para darnos un sentido de continuidad de la experiencia, para controlar y planificar nuestras acciones futuras. El proceso selectivo va a depender de, primero, características del sujeto. Segundo, características del estímulo. Tercero, demandas del medio.
mientras que el control de la atención va a depender si es iniciado por el sujeto, lo que vendría a ser una atención activa o provocada por el medio, siendo una atención pasiva. Existen tipos de atención. Atención de tipo espontánea. En ella no existe previa anticipación del suceso, solo aparece por sí misma, mientras que en la atención de tipo voluntaria ya prevalece una anticipación de lo que se busca y se desea atender. Respecto a las formas de atención, tenemos atención focalizada. La persona establece un solo centro de su atención. Atención sostenida, en la que el individuo busca mantener el centro de su atención. Atención alterna. Se tratará de cambiar de tarea, pero sin confundir su cometido. Atención dividida. Esta forma de atención fracciona su centro objetivo entre dos o más estímulos. Atención selectiva. Es precisa y específica en dirigir su esfuerzo hacia algo. La memoria. Vamos a definir a la memoria como la capacidad que tiene nuestro cerebro de organizar y almacenar lo que aprende o experimenta en el día a día, para luego recurrir a dicha información cuando sea necesario. Para ello, la memoria también tiene su clasificación. Memoria a largo plazo. La información que es transmitida desde otros sistemas es almacenada en la memoria a largo plazo. Se trata de un depósito permanente donde se retiene el conocimiento que se ha ido adquiriendo a lo largo de la vida. Su capacidad de almacenamiento es ilimitada. La memoria a largo plazo se divide en dos grandes subsistemas: memoria declarativa o explícita. Dentro de este sistema tenemos la memoria episódica, autobiográfica y semántica. Y dos, la memoria procedimental, memoria implícita o no declarativa. También está la memoria a corto plazo o memoria de trabajo. Esta es la memoria que usamos para retener números, palabras, nombres durante un periodo breve de tiempo. Su capacidad es limitada. Procesos de memoria. Este proceso sistemático tiene como fases: 1. Codificación, que es captación de información en el cerebro mediante extracción del significado. 2. Almacenamiento, donde el cerebro organiza y almacena la información codificada de forma persistente. 3. Evocación. Es el proceso de recuperación de la información a partir del almacenamiento de recuerdos. Paralelamente al proceso de memoria, tenemos otro proceso al que denominamos el olvido. Según la Real Academia Española, define olvidar como dejar de tener en la memoria lo que se tenía o se debía tener. Ebbinghaus, en 1885, fue el primero en estudiar la pérdida de información, estableciendo una relación directa entre lo aprendido y el paso del tiempo, la cual fue denominada por este como la curva del olvido de Ebbinghaus. Es así como se conoce hasta hoy en día. Veamos. El punto rojo representa un conocimiento nuevo. Al principio la retención es muy alta, pero conforme va pasando el tiempo vemos que la curva desciende y se va perdiendo poco a poco. Esto nos lleva a revisar de nuevo nuestro aprendizaje, repitiendo el mismo proceso. Con el pasar del tiempo la curva desciende y se va perdiendo en el tiempo. Igualmente, volvemos con un tercer momento en que retroalimentamos nuestra información, pero el paso del tiempo sigue haciendo uso de olvidar nuevamente. Con ello, ¿qué demostramos? Primero, que mientras más reforzamos nuestro aprendizaje, más firmes son nuestros conocimientos.
Y segundo, el tiempo es una dimensión. ¿Qué es el trastorno de procesamiento sensorial? Básicamente, este trastorno es una condición neurológica que puede afectar al individuo, sobre todo es muy visible en niños con autismo, como veremos en algunas de las imágenes. Tiene estos niños la dificultad de percibir o responder cualquier estímulo externo. Por ejemplo, un niño con este trastorno puede ser extremadamente al sonido. Puede también tener dificultades para percibir el olor, la sensación táctil. Visto de otro modo, también se conoce como disfunción de integración sensorial. Y esto es una de las temáticas que se ve mucho en neuropediatría. En esta exposición veremos los sistemas sensoriales, ¿no? Que son 8. Tenemos los sentidos básicos, como el visual, el auditivo, el olfativo, del gusto y táctil. De los 5 sentidos básicos, la sensación táctil es uno de los retos más comunes para los niños. Por ejemplo, puede reaccionar de forma diferente ante objetos de diferentes texturas apropiados para su edad. Por ejemplo, los alimentos, ¿no? Para ser tocados por sus deditos, la arena, la pintura, la plastilina. Y parte de esto es que el entrenamiento o la reeducación de esta situación se ve mucho en la terapia ocupacional y también terapia conductual que la complementa. Además de estos sentidos, de los 5 básicos, tenemos 3 sistemas sensoriales de integración, que es el vestibular, ¿no? El sistema vestibular es aquel sistema que proporciona el sentido del equilibrio y la orientación de la cabeza en el espacio. Mientras el sentido propioceptivo es el sistema sensorial que proporciona información sobre la posición, el movimiento y la orientación de los músculos del cuerpo. Y finalmente el sistema interoceptivo, también conocido como interocepción. Este sistema sensorial informa sobre los órganos internos del cuerpo, por ejemplo el hambre, ¿no? La sed. Visto de un modo sintético, los niños que sufren de este mal tienen dificultades para relacionarse, ¿no? Y dentro de las terapias estratégicas, si queremos llamarle, podemos tener a la psicomotricidad clínica, ¿no? Y ahora existen algunas corrientes como la psicomotricidad o de integración psicomotriz. ¿Qué es el trastorno de ¿Cómo cambia la enfermedad de Alzheimer al cerebro? En las personas sanas, todas las sensaciones, movimientos, pensamientos, recuerdos y sentimientos son el resultado de señales que pasan a través de miles de millones de células nerviosas en el cerebro llamadas neuronas. Las neuronas se comunican constantemente entre sí a través de cargas eléctricas que viajan a lo largo de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios a las neuronas vecinas. Otras células en el cerebro, como los astrocitos y las microglías, eliminan los desechos y ayudan a mantener sanas a las neuronas. En una persona con la enfermedad de Alzheimer, la forma más básica de demencia, los cambios tóxicos en el cerebro destruyen este equilibrio saludable. Estos cambios pueden ocurrir años, incluso décadas, antes de los primeros indicios de demencia. Los investigadores consideran que este proceso abarca 2 proteínas llamadas beta-amiloide y tau, que de alguna manera se vuelven tóxicas para el cerebro. Parece que la proteína tau anómala se acumula y con el tiempo forma ovillos dentro de las neuronas. Y las beta-amiloides se agrupan en placas que se acumulan lentamente entre las neuronas.
A medida que el nivel de amiloides alcanza un punto crítico, hay una propagación rápida de tau por todo el cerebro. Pero puede que las proteínas tau y beta-amiloide no sean los únicos factores que afectan la enfermedad de Alzheimer. Con el tiempo, otros cambios que afectan el cerebro también pueden desempeñar alguna función. El sistema vascular puede no enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. El cerebro puede carecer de la glucosa necesaria para impulsar su actividad. La inflamación crónica se establece cuando las células microgliales no pueden eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan a las microglías alteradas. Finalmente, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge, comenzando en el hipocampo, una parte del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria. Las personas pueden comenzar a experimentar pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones y problemas de lenguaje. A medida que mueren más neuronas en todo el cerebro, una persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo la capacidad de pensar, recordar, tomar decisiones y funcionar de manera independiente. Es esencial lograr una comprensión más a fondo de los mecanismos moleculares y celulares y cómo pueden interactuar para poder desarrollar terapias eficaces. Se ha avanzado mucho en la identificación de varios factores subyacentes. Los avances en las imágenes cerebrales nos permiten ver la evolución de las placas y ovillos en el cerebro vivo. Los biomarcadores en sangre y en líquido ofrecen conocimientos sobre cuándo comienza la enfermedad y cómo avanza. También se sabe más sobre las bases genéticas de la enfermedad y cómo pueden afectar algunas vías biológicas particulares. Estos avances permiten desarrollar y poner a prueba nuevas terapias prometedoras, que incluyen medicamentos que reducen o eliminan el aumento de las proteínas tau y amiloides en el cerebro, terapias dirigidas al sistema vascular, el metabolismo de la glucosa y la inflamación, e intervenciones en el estilo de vida como ejercicio o dieta y enfoques conductuales como la interacción social que pueden mejorar la salud del cerebro. Las investigaciones avanzan rápidamente, por lo que cada vez más nos acercamos al día en que podremos retrasar o incluso prevenir la devastación que origina la demencia.